Entonces, presión. Presión es la relación entre la fuerza que se aplica o la fuerza sobre la superficie sobre la cual se aplica. ¿Ok? Repito, es la relación de la fuerza con respecto a la superficie sobre la cual se aplica. ¿Ok? Eso quiere decir que la presión me está relacionando fuerza y área. La presión la vamos a expresar con la letra P y corresponde a la fuerza dividido entre el área. ¿Ok? La presión es directamente proporcional a la fuerza. Significa que a mayor fuerza, mayor presión. Pero es inversamente proporcional al área. Significa que a mayor área, menor presión. ¿Listo? Esta es, digamos que una relación que nos explica algunas situaciones de por qué, por ejemplo, cuando una mujer nos pisa, tenemos un gran dolor, a diferencia, pues, lógicamente, de cuando un hombre puede pisar. Y es porque, pues, la mujer, como utilizan tacones, entonces ellas concentran todo su peso en un espacio muy pequeño, mientras que el hombre utiliza una suela mucho más amplia y su peso, aunque sea mayor, se va a distribuir en un área más grande. Por lo tanto, la presión ejercida disminuye. ¿Ok? Cuando nosotros tenemos un cuerpo, este cuerpo puede ejercer distintas presiones de acuerdo a la superficie que esté en contacto. ¿Ok? Por ejemplo, y ya que tengo un libro, si nosotros colocamos este objeto, este libro, pues este libro va a ejercer distintas presiones de acuerdo a la superficie que esté en contacto. Si nosotros colocamos el libro así, pues entonces la superficie de contacto es toda esta, ¿cierto? Si lo coloco así, pues entonces la superficie de contacto es la de abajo, y si lo coloco así, pues vamos a tener otra superficie. El peso del objeto no cambia, ¿cierto? No importa cómo nosotros lo coloquemos, el peso es el mismo, pero la presión que se va a ejercer es distinta. ¿Listo? Veamos entonces un problema que está relacionado con este hecho. Nosotros tenemos un bloque y el bloque tiene un peso de 8 newtons. ¿Ok? Y las dimensiones del objeto son, por aquí mide 10 centímetros, 10 centímetros, por aquí mide 8 centímetros y por aquí mide 5 centímetros. Entonces vamos a calcular las presiones que se ejercerían por el peso de ese objeto. Recuerden que el peso es una fuerza, por lo tanto, el peso va a ser la fuerza que se está ejerciendo. ¿Ok? Pero va a depender, lógicamente, del área que esté en contacto. La primera presión que vamos a calcular es cuando el objeto está ubicado exactamente de esta forma. Por lo tanto, el área de contacto sería esta. ¿Ok? Donde por aquí mide 10 y por aquí mide 8. Por lo tanto, el área, ya llamémosla el área 1, que sería esta, estaría o se calcularía como 10 centímetros multiplicado por 8 centímetros. ¿Listo? Como tenemos que trabajar en las unidades del sistema internacional, estas unidades pues tendremos que pasarlas a metros. 10 centímetros pasados a metros sería 0,1 metro.
8 centímetros pasados a metros serían 0.08 metros. Si multiplicamos los dos, me quedaría 1 por 8, 8. Por lo tanto, esto vale 0.08 metros cuadrados. ¿Ok? Metro por metro, metro cuadrado. Y ya tenemos el área que corresponde a esa, o al valor del área de esa superficie. Ahora sí podemos calcular la presión. La presión 1, o que corresponde al área 1, sería igual a la fuerza, que son los 8 newtons, dividido entre el área, que son 0.008. ¿Listo? Y eso creo que da 1000, ¿cierto? Las unidades de la presión son los pascales. Así que estos serían 1000 pascales. El nombre que se le da es en honor a un físico francés llamado Blaise Pascal. ¿Okay? Escribe así: Blaise Pascal. ¿Ok? Por eso se le da el nombre a esas unidades. La representación de pascales, pues las vamos a hacer solamente como una P grande, P mayúscula, y una A minúscula. Así se simbolizan los pascales. Ahora calculamos la presión cuando se aplica o cuando el objeto se coloca sobre esta otra superficie y vamos a llamarla área 2. En forma semejante, primero calculamos el área. Entonces, para esta área tiene esta dimensión de 10 centímetros y esta dimensión de 5 centímetros. O sea que el área 1 sería 10 centímetros por 5 centímetros igual, tengo que pasarlo primero a metros, entonces el área sería 10 centímetros que equivale a 0.1 metro por 5 centímetros que equivale a 0.05 metros. Si multiplicamos me queda 1 por 5, 5, esto significa 0.05 metros cuadrados. Ahora calculamos y 8 dividido entre 0.05 creo que da 1600. ¿Listo? Por lo tanto, la presión sería de 1600 pascales. ¿Ok? Ustedes hagan la presión generada cuando se coloca sobre la superficie lateral. Estaríamos hablando del área 3. Las dimensiones entonces de esta superficie serían 8 centímetros por 5 centímetros, 8 por 5. Ahora tenemos que pasarlo a metros. 0.08 metros. Correcto, 0.08 metros. Por 0.05 metros. 0.05 metros. Y eso da 0.004. 004. Listo, entonces aquí dividimos entre 0.04 y eso da 2000. 2000, perfecto. 2000 pascales. Esa sería la presión que se generaría por cada una de las superficies. ¿Está claro? Señor. Sí, señor. Cuando para que se ejerza presión,
la fuerza que se aplica debe ser perpendicular al área. ¿Ok? Si la fuerza no es perpendicular al área, pues debemos hallar lo que vectorialmente se conoce como una componente. ¿Sí? Me refiero a lo siguiente. En Tengo este, una pregunta. dime, ¿Qué es vectorialmente? ya voy a hablar de eso. Resulta que cuando yo tengo, en este caso, la superficie sobre la que está apoyada, el objeto estaría así, ¿cierto? Y el peso del objeto estaría de esta forma. Así estaría aplicándose el peso del objeto sobre esa superficie. Estamos hablando entonces que aquí está formándose un ángulo de 90 grados. Por eso decimos que la fuerza es perpendicular a la superficie. Pero ¿qué pasa cuando la fuerza que se está aplicando no es perpendicular, sino que tiene un ángulo determinado? ¿Ok? Entonces, lo que yo tengo que ver es cuál es la parte de esta línea, todavía para no entrar en la palabra vector, pero cuál es la parte de esta línea que es vertical. Pues la parte de esa línea que es vertical sería como esta línea de acá. ¿Sí? Esa línea es lo que nosotros estaríamos diciendo como la parte vertical de esa fuerza. ¿Sí está claro? Esta parte vertical de la fuerza sí es la que realiza presión, pero esta línea también tiene una parte horizontal, que sería esta de acá. ¿Sí? Por lo tanto, a esto, si esta es la fuerza, nosotros a esta parte vertical le decimos la componente vertical de la fuerza. Y a esta parte de acá la llamamos la componente horizontal de la fuerza. ¿Ok? Para este problema o para una situación como esta, la parte que sí realiza presión es la vertical. La horizontal no realiza presión. ¿Ok? Eso nos lleva a que cuando nosotros tengamos una situación como esta, pues debemos encontrar cuál sería esa parte vertical. ¿Listo? Hasta lo que ustedes manejan, todavía no han aprendido a encontrar esa parte vertical. Pero ella está completamente relacionada al ángulo con el cual se está aplicando esa fuerza. ¿Listo? Ahora sí, definiendo lo que es un vector. Resulta que hay ciertas magnitudes que es importante definirlas no solamente con su valor, sino además con una dirección y un sentido. Por ejemplo, la velocidad. Cuando un objeto se mueve, eso es importante determinar hacia dónde se mueve el objeto. ¿Sí? Habíamos visto por allá en algunos problemas donde teníamos dos vehículos y lo que queríamos saber era cuánto tiempo tardaban en encontrarse. Pues resulta que una cosa sería que este objeto se moviera, que ambos objetos, mejor, se movieran en el mismo sentido a otra situación diferente cuando este objeto o cuando este vehículo se mueve en sentido contrario. Es decir, mientras que este se mueve hacia allá, este otro se mueve hacia acá. Son dos situaciones distintas, ¿cierto? En un problema como este, es importante determinar hacia dónde se mueve el vehículo porque eso va a generar un cambio o una diferencia en los resultados de la pregunta. ¿Ok? En magnitudes como esta, donde es importante determinar el sentido del movimiento, es lo que nosotros llamamos magnitudes vectoriales. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros tenemos variables o cuando se tienen variables como el tiempo, la masa,
la fuerza, la aceleración, la velocidad, la posición, todas esas son variables. Entonces, algunas de ellas van a tener una dirección, otras no tienen ninguna dirección, no tienen ningún sentido. ¿Ok? A las magnitudes que tienen dirección es la que llamamos magnitudes vectoriales. ¿Listo? A estas son las que decimos que tienen una dirección y van a tener, y además, un sentido. Porque es que a la larga yo puedo decir que es que un objeto se mueve horizontalmente, pero yo no estoy diciendo si se mueve hacia acá o se mueve hacia allá, ¿ok? Si es, eso es sentido, eso es precisamente el sentido, cuando se mueve hacia la izquierda o hacia la derecha, ¿listo? La dirección me dice es el ángulo que tiene, el ángulo será la dirección y el sentido es si se mueve a izquierda o es hacia derecha. ¿Ok? Las magnitudes que no tienen dirección se llaman magnitudes escalares. Entonces las magnitudes escalares no tienen ninguna dirección, no tienen ningún sentido. Vamos a ver algunas de ellas. Dentro de las magnitudes escalares tenemos, por ejemplo, el tiempo. El tiempo no tiene ninguna dirección. La masa no tiene ninguna dirección. La distancia igual no tiene dirección. ¿Ok? Estos son algunos ejemplos de magnitudes escalares. Otra de una vez ya que se me ocurre, la energía. La energía no tiene ninguna dirección. Mientras que dentro de las magnitudes vectoriales tenemos, por ejemplo, la fuerza, tenemos la velocidad, tenemos la posición. Entonces, des en cuenta aquí, la posición es una magnitud vectorial, pero la distancia es una magnitud escalar. ¿Ok? La aceleración es una magnitud vectorial. ¿Listo? Existen otras, por ejemplo, los campos. Entonces, eso es un concepto que ustedes van a ver después. El campo es una alteración que se presenta alrededor de un cuerpo. Por ejemplo, un campo magnético es una alteración que se presenta alrededor de un imán. Un campo gravitacional es un espacio, una alteración del espacio que se encuentra alrededor de las masas. Campo eléctrico, pues una alteración que se presenta alrededor de una carga eléctrica. ¿Ok? Entonces, esto también son magnitudes vectoriales, los campos. ¿Listo? Estas son algunas, digamos que de las magnitudes. Lógicamente hay muchas más magnitudes, pero para tener algunos ejemplos de magnitudes vectoriales y magnitudes escalares. Cuando nosotros veamos algunos conceptos de estos, pues yo les voy a decir, esta es una magnitud vectorial y ella se debe calcular o se debe representar de alguna forma en particular. ¿Listo? Por ahora, lo que nos interesa es entender que para la presión, pues la única que ejerce presión sería la componente vertical de esa magnitud vectorial. A las flechas que señalan las magnitudes vectoriales, entonces las llamamos precisamente vectores. ¿Ok? Estas líneas la llamamos un vector. ¿Listo? Entonces, un vector, ¿qué es? Es una línea que representa a una magnitud vectorial. ¿Listo?
Este tema de cómo vamos a hallar estas componentes, pues lo vamos a ver más adelante, ya precisamente en ese tema de magnitudes vectoriales, ¿ok? Y cómo se suman, cómo se restan los vectores, cuál es, digamos, el procedimiento para hacer trabajos con magnitudes vectoriales. Las magnitudes escalares se manejan común y corriente, sumando y restando, multiplicando con ellas, ¿sí? Pero con las magnitudes vectoriales se trabaja de otra forma, ¿ok? Bueno. Profe, hoy tenemos 1 hora o 2 horas. Una sola hora. Una sola hora ahorita, pues. Bueno, en el que hay otro concepto que está relacionado con la presión y es la presión hidrostática. Entonces, segundo tema, presión hidrostática. Entonces vamos a definirla y vamos a ver cómo está relacionada con respecto al ejercicio que vimos anteriormente. Entonces, definimos la presión hidrostática como la presión generada, es la presión generada al interior de un líquido, y es causada por el peso de la columna de líquido que se encuentra sobre un punto. ¿Listo? ¿Eso qué significa? Que si nosotros tenemos digamos que un recipiente que contiene un líquido. Profe, perdón, ¿de la columna del líquido de qué? Encuentra sobre un punto. Gracias. Bueno, supongamos que yo tengo este recipiente y ese recipiente contiene algún líquido. ¿Sí? Para entenderlo, supongamos que nosotros tenemos al interior de ese líquido, tenemos un objeto. ¿Sí? Sobre ese objeto habrá una columna de líquido que tiene la misma forma del objeto. ¿Sí? Esa columna de líquido que se encuentra sobre él, pues tiene la misma forma de ese objeto. ¿Ok? Esta columna de líquido tiene un peso. ¿Ok? Esto tiene un peso. Y el peso de esa columna de líquido está ejerciendo una presión. ¿Listo? En el ejercicio, en lo que vimos del concepto de presión anteriormente, habíamos dicho que la presión era igual a fuerza dividido entre el área, ¿cierto? Y de igual forma vimos cómo calcular o a qué correspondía esa fuerza. En ese caso, el ladrillo o el bloque que teníamos sobre la superficie generaba una presión debido a su propio peso, ¿sí? En ese caso, la fuerza era el peso. Pues aquí también va a ser lo mismo. Entonces, ¿cuál va a ser el peso? Pues el peso va a ser el peso que tenga esta columna de líquido, ¿ok? O sea que esta fuerza corresponde al peso del líquido. Pero no de todo el líquido, es solamente de la columna que se encuentra sobre él. ¿Ok? Dividido entre el área. ¿El área de quién? Pues el área que tenga el mismo objeto. ¿Por qué? Porque precisamente esa columna va a tener la misma base que tenga el objeto que está sumergido ahí. ¿Sí está claro? Profe, la verdad no lo estoy entendiendo. Mira, Por dos, profe, no entendí nada.
Vale, vale, tranquilos. Nosotros tenemos un líquido, ¿cierto? Sí, Y señor. dentro de ese líquido estamos diciendo que está un objeto. Hay un objeto, imagínense una moneda. ¿Sí? Ahí metido está una moneda. ¿Listo? Sobre esa moneda o sobre ese objeto se va a formar una columna del líquido que tengamos. Entonces, supongamos que esto es agua. Sobre esa moneda hay una columna de líquido, ¿sí? Una columna de agua. ¿Sí está claro o no? Sí, señor. Sí, señor. Sí. Lógicamente no es una columna que nosotros veamos, sino que uno debe entender que sobre ese objeto se forma una columna de líquido. Imagínense que son ustedes los que están al interior del líquido y sobre sus cabezas hay una cantidad de líquido. ¿Ok? Esa cantidad de líquido que hay sobre su cabeza es lo que estamos llamando la columna de líquido. ¿Ok? Ahora, Ok. esa columna de líquido pues necesariamente tiene un peso. Entonces, así como lo vimos en el ejercicio anterior, que teníamos una fuerza y la fuerza que se ejercía era el peso, pues aquí el peso que se ejerce pues es el peso de ese líquido que está sobre nuestra cabeza. ¿Vale? Entonces, Ok, profe. si yo aplico la fórmula de presión que vimos anteriormente, podríamos decir que esa fuerza es el peso de la columna de líquido, no de todo el líquido que está alrededor, ¿sí? Porque este líquido que esté por aquí no está encima de este objeto. El único que está por encima es el de la columna. ¿Listo? Así que será el peso del líquido de la columna de líquido. ¿Vale? Vale, Entonces, profe. Sí. si nosotros recordamos mejor cómo vamos a calcular ese peso de ese líquido. ¿Recuerdan cómo se calculaba el peso? ¿Sí se acuerdan? ¿Lo vimos en la clase anterior? El peso, ¿cómo se calculaba? Área por algo, ¿no? No, peso, Masa por gravedad, profe. masa por gravedad. Es así. O sea que este líquido corresponde al peso. El peso de este líquido sería la masa de esta columna multiplicada por la gravedad. Y eso dividido entre el área. ¿El área de quién? Pues del objeto que está allá adentro. ¿Vale? Y de acuerdo a la fórmula de densidad, recordamos que la densidad es igual a masa sobre volumen. El volumen lo paso aquí a multiplicar para reemplazar esta masa. Entonces me quedaría que la densidad multiplicada por el volumen es igual a la masa, ¿cierto? Pues si esto lo reemplazo aquí, me quedaría que la masa es igual a densidad multiplicada por el volumen y multiplicada por la gravedad dividido entre el área. Este procedimiento que yo estoy haciendo aquí es cómo llegar a la ecuación que nos permita calcular la presión hidrostática. ¿Está claro? De esa forma es que lo hacemos. Sí, señor. Esta figura que nosotros tenemos aquí es un prisma. ¿Se acuerdan? Que dijimos que esto se llamaba prisma. Y lo que ahora quiero reemplazar es el volumen del prisma. Y yo les dije a ustedes, el volumen de un prisma siempre se calcula como el área de la base multiplicada por su altura. Entonces reemplazo esta B y me quedaría B, que es la densidad. ¿Densidad de quién? Del líquido. ¿Ok? Multiplicado por el volumen, pero el volumen será área por altura y eso multiplicado por la gravedad. Todo sobre el área. ¿Ok? Y por último, podemos simplificar estas dos áreas porque son las mismas. Entonces, conclusión, me queda que la presión se puede calcular como la densidad
multiplicada por la altura y multiplicada. Listo, entonces, la presión hidrostática, pues resulta de solucionar esto. Habíamos dicho que esta área se cancelaba con esta área, y esta entonces sería lo que nos quedó: densidad, altura y gravedad. ¿Listo? Entonces vamos a ver rápidamente quiénes son ellos. Profe, o sea que esa ecuación es presión por altura por Ya voy para allá. Precisamente eso es lo que quiero hacer, la aclaración. Esta presión, esta P, pues será precisamente la presión hidrostática. Hidrostática, que nosotros la vamos a simbolizar como P con una H pequeña, que simboliza precisamente presión hidrostática. ¿Listo? La D es la densidad. Densidad. ¿Densidad de quién? Pues densidad del líquido. Del líquido. La H corresponde a la profundidad a la que se encuentre el objeto o la profundidad a la que queremos medir la presión. H entonces es la profundidad. Y lógicamente G es la gravedad. ¿Ok? Profe, perdón, ¿qué es la D? Densidad del líquido. D es la densidad del líquido. H es la profundidad a la que estamos midiendo la presión. Y G, pues, es la gravedad. Entonces queda de densidad por profundidad por gravedad. Sí, señor. Eso lo que nos dice entonces es que la presión hidrostática va variando, va aumentando a medida que nos vamos más al fondo del recipiente. ¿Listo?